Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar comunicados a través de este medio. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le agradecemos a nuestro Señor la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo de la palabra. Le agradecemos a nuestro apóstol por la oportunidad que nos da. Y pues bendecimos a todos los que van a estar conectados en esta transmisión, en este sábado de seminario. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar para dar inicio, para darle gracias al Señor por esta oportunidad y para rogarle que Él sea el que pues tome el control de este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de este medio, a través de los medios de comunicación. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te rogamos que nos hables, que tú traigas tu mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, que sea un mensaje que venga de tu corazón. Te rogamos que tu unción, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos por amor a tu santo nombre, que las 5 unciones ministeriales se manifiesten en este momento, que nos envíes espíritu de sabiduría, de revelación, para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos para tu revelación. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en un día de seminario doctrinal escatológico, pues bendecidos por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, de poder seguir aprendiendo también, poder ser como los de la tribu de Isaacar, que eran expertos en conocer los tiempos y sabían lo que el pueblo de Israel debía de hacer. El Señor nos da esa oportunidad, amados hermanos, de poder conocer qué tiempo estamos viviendo, qué cosas son las que están por venir y así poder conocer cuánto tiempo nos queda. Quizá no en horas, minutos, días específicos, sino que poder conocer por eventos cuánto hace falta para la venida del Señor, ya que Él en Apocalipsis dijo por lo menos 4 veces, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, y cuando un asunto se repite 2 veces o más es porque el Señor está determinado a hacerlo. Entonces nosotros, en el entendido de que la escatología es el estudio del final de los tiempos, nosotros ya estamos en el final de los tiempos. A partir de que el Señor Jesucristo resucitó, inició ese tiempo. Por lo tanto, estamos estudiando, estamos viviendo no solo el final de los tiempos, sino que consideramos que el final del final de los tiempos. En ese entendido debemos de saber qué cosas deben de suceder, qué cosas se deben de manifestar antes de la venida secreta del Señor para que nosotros nos preparemos, así como dice su palabra, que todos aquellos que aman su venida se purifican, se preparan, en otras palabras. En ese sentido debemos de entender que antes del arrebatamiento y la tribulación debe haber una restauración familiar. Y eso lo podemos ver en varias porciones bíblicas, cómo está relacionada la familia con la escatología o pues los eventos del fin de los tiempos. Por ejemplo, aquí les voy a poner algunos ejemplos en donde podemos notar que la familia tiene que ver con lo escatológico. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16 y 17 se habla de la resurrección de los muertos, uniéndose con los vivientes, y luego viene el arrebatamiento. Pero interesantemente, en los primeros versículos del 1 al 5 se habla de la familia, se habla de cómo pues el varón debe de poseer, debe de tratar en lo sexual a su esposa. Entonces está relacionado, previo al arrebatamiento hay un trato en la familia. Otro ejemplo lo vemos en el caso de Malaquías 4, 5 al 6. Vemos cómo el Señor pues dice que va a enviar a Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que Él hiera la tierra, pero eso, que venga Elías y que venga el espíritu de Elías, tiene que suceder antes del día del Señor, que en Malaquías 4:5 dice que será día grande y terrible. Otro ejemplo lo vemos en el Salmo 127. En el versículo 1 se habla de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores.
Pero interesantemente, el Salmo 127 es parte de 15 salmos que se conocen como los salmos de las gradas o los salmos de ascenso gradual, y que son los salmos que se conocen como los cánticos de los arrebatados. Entonces vemos otra vez en la doctrina de los arrebatados cómo es importante, cómo es necesaria la familia. Vemos otro caso en donde el Señor trata a la familia, o donde se permite el trato a la familia antes de que venga el día terrible, el día de destrucción. Esto ya en figura, lo vemos en el caso de Josué. Vemos cómo Rahab, antes de que viniera la destrucción de Jericó, pide misericordia por su familia. No solo por ella, sino que pide misericordia por su familia. Entonces ella protege a los espías que llegaron a visitar la ciudad para poder ver cómo destruirla. Pero luego, más adelante, en Josué capítulo 6, se ve cómo pues los espías se recuerdan de la promesa que le hicieron a Rahab, y la familia de Rahab es guardada antes de que sea destruida totalmente Jericó. Otra de las señales o de las bases bíblicas en donde podemos ver que la familia es muy importante, la restauración familiar, y en este año de la reconciliación con mayor razón, porque estamos en un paréntesis donde la administración del Espíritu Santo sobre los hogares, trayendo reconciliación intensiva, provoca que venga un tiempo en donde se cumpla similar a lo que pasó en la 10ª plaga, en donde pues el Señor mandó a través de Moisés a poner las señales en los dinteles, en los postes, en donde el Señor mandó a comerse todo el cordero. Pues eso entendemos que representa alcanzar la plenitud de Cristo, lo que dice Efesios 4:11 al 13, que representa llegar a la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Eso en estas señales, en esto que sucedió en Egipto, representa que luego de este tiempo de reconciliación vendría un tiempo en donde habría destrucción, donde habría mortandad, pero esa mortandad iba a ser previa al éxodo de Israel. Entonces esa señal nos deja ver que así como sucedió con Israel, va a suceder con la iglesia. Pues quiero seguir con el fundamento o con la parte central de este tema, basándonos en las plagas, cómo el Señor se ocupó de Israel, de las familias, cómo Él buscó que Israel pues le obedeciera a ciertos requerimientos, y al obedecer esos requerimientos, que estaba entre ellos participar de la Pascua, poner la señal en el dintel y los postes, el Señor los iba a guardar para luego sacarlos de la tierra de Egipto. En otras palabras, para luego participar del arrebatamiento. Entonces, la familia tiene que ver con lo escatológico. La familia, el Señor le da vital importancia a la restauración, la reconciliación de la familia, previo al arrebatamiento, previo a que venga el día del Señor grande y terrible, es decir, el periodo tribulacionario. Entonces, enfoquémonos dentro de las 10 plagas en una plaga. Y este es el título de este tema, la 9ª plaga. Vamos a ver por qué es importante que nosotros le prestemos atención a lo que sucedió literalmente hace miles de años, y que pues todo lo que sucedió, como dice 1 Corintios 10, a los antiguos quedó escrito como una sombra, como una enseñanza para nosotros que nos ha alcanzado el final de los tiempos. En ese sentido, la 9ª plaga, vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema, que tiene que ver mucho con el último ataque que va a haber sobre la iglesia antes de que venga el arrebatamiento. Ahí se lo voy a ir mostrando si el Señor me lo permite. Interesantemente, hablando de las 10 plagas, cuando se analizan cada una de esas plagas, las primeras 3 plagas afectaron directamente a Egipto, sus pobladores, a Faraón y a Israel. Ya las siguientes 6 plagas afectaron directamente a Egipto e indirectamente a Israel. La última plaga afectó directamente a Egipto e indirectamente a Israel. Esto es como lo que dice en la Biblia en Apocalipsis, que los juicios decretados por los sellos,
por las trompetas, las copas, las plagas, los truenos no son para la iglesia, sino que son para los moradores de la tierra, es decir, parafraseando, para los moradores de Egipto. Pero lamentablemente, indirectamente le va a afectar a la iglesia. En algunos en mayor proporción cuando parte de la iglesia está viviendo conforme a este mundo y en una mínima parte a la iglesia viendo las cosas que están sucediendo, como por ejemplo lo que estamos viendo en la actualidad con este virus que pues entendemos por la escatología, por la enseñanza que hemos recibido, de que es parte del juicio que está llevando el jinete del caballo amarillo, del cuarto sello del Apocalipsis. En ese sentido, siguiendo hablando de las 10 plagas, para ya ir aterrizando en la 9ª plaga, la primera plaga fue la plaga de sangre, ¿verdad? Que cayó sobre el río Nilo. La segunda de las ranas, la tercera de mosquitos. Estas afectaron directamente al pueblo de Israel, pero ya las siguientes no afectaron. La plaga de las moscas, la del ganado, la de las úlceras, la del granizo. Ya las últimas 3 son la de las langostas y la 9ª es la plaga de las tinieblas. Y la 10ª, la plaga de los primogénitos. Luego de ello viene el éxodo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la 9ª plaga? Éxodo 10:21 dice: entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que se puedan palpar. Cuando nosotros analizamos qué es lo que son las tinieblas pueden ser varias cosas. Las tinieblas es un lugar, es una región. Las tinieblas es una condición, porque la palabra tiniebla se puede traducir también como ignorancia. La tinieblas es un lugar en donde habita la maldad. Es un lugar en donde puede manifestarse lo oculto, o donde se manifiesta lo oculto, donde permanece todo lo que es oculto, y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema. Entonces, en otras palabras, la 9ª plaga es la plaga de tinieblas. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, que uno de los ataques, y lo vamos a ver ahorita en unos versículos, cómo es que el último ataque antes del arrebatamiento, viéndolo en Apocalipsis capítulo 8, es el ataque o la plaga o el derramamiento de tinieblas. Entonces tenemos que ir entendiendo qué representa, para qué. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de ignorar las artimañas del enemigo, ¿verdad? Sino que antes bien debemos desenmascararlas. Aunque estos juicios pues son promulgados por el Señor, son permitidos por el Señor, definitivamente el enemigo va a meter ahí su cuchara, como se dice coloquialmente, y va a tratar de afectar a la iglesia. Pero nosotros tenemos la bendición de tener pues un gran cúmulo de revelación apostólico, un gran cúmulo doctrinal, que eso nos puede hacer a nosotros resguardarnos, poder prepararnos, purificarnos para que no nos afecten todo este tipo de cosas. En ese sentido vemos en Éxodo 10, 22 al 23, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel, mire hermano, ahí es donde hay la esperanza para nosotros. Porque Isaías 60 dice que densas tinieblas cubrirán la tierra. Mas para vosotros, dice, amanecerá su gloria. Entonces, aunque venga una plaga de tiniebla, nosotros tenemos una esperanza que dice, pero para todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. O sea, es decir, que todos los egipcios tenían tinieblas, de tal manera que eran tan densas que dice que se podían palpar. Entonces ellos no podían ni moverse, porque cada vez que se movían, percibían esas tinieblas. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Eso era un milagro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer para nosotros en este tiempo, hermano. Aunque ahorita hayan tinieblas sobre la tierra, aunque ahorita haya maldad sobre la tierra, aunque ahorita haya enfermedad sobre la tierra, para nosotros hay una esperanza, hermano, que es que amanezca su gloria, que su gloria brille sobre nosotros. Por eso es que nosotros debemos de buscar ser sus hijos,
¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron la potestad, dice la Biblia, de llegar a ser llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que tenemos el derecho, pero que no lo hemos alcanzado todavía. Debemos de avanzar hacia alcanzar esa estatura. ¿Para qué? Para que en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas, la luz del sol del Señor, como dice Malaquías, que el sol de justicia alumbrará a todos aquellos que le temen. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esas tinieblas, hermano, para hacerlas huir de nuestras vidas y de nuestras familias, de nuestras casas, para que no se dé oportunidad al enemigo para que tome ventaja sobre nosotros. En ese sentido, cuando nosotros vemos acá en un esquema escatológico, que pues lo dividimos en el periodo de la iglesia, que es conocido como el tiempo de gracia, el año favorable, el año agradable del Señor, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Luego lo dividimos en 3 ayes, que el primer ayes son 5 meses de pretribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Interesantemente, en este periodo hay 2 derramamientos de tinieblas sobre la tierra. Uno que se da ya en el final de la gran tribulación y que es el juicio descrito por la quinta copa, Apocalipsis 16:10 al 11, en donde se describe el juicio que derrama el ángel que porta la quinta copa sobre el trono de la bestia y sobre todos aquellos que le siguen. Dice que esas tinieblas fueron tan terribles que la gente que recibió ese juicio, pues resentían como un fuego, pero no, para ellos no fue suficiente, no se arrepintieron, sino que dice la Biblia que blasfemaban o que van a blasfemar al Señor más de arrepentirse, ¿verdad? Pero interesantemente, si dividimos el capítulo 16 en 2, el capítulo 8 de Apocalipsis, en específico 8, versículo 12, cuando se habla del ángel que suena la cuarta trompeta, también se decreta un juicio de tinieblas que cae sobre el sol, la luna y las estrellas. Interesantemente, hermano, en Génesis, cuando José empieza a describir el sueño que tuvo, en donde el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él, el significado era que el sol representaba al padre de José, la luna representaba a la madre de José y las estrellas representaban a sus hermanos. Entonces, en otras palabras, ese derramamiento de tinieblas, que es el último que se va a dar antes del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ese juicio está descrito en Apocalipsis 8:12. Y si vamos al versículo 13, ahí ya es cuando describe la palabra: vi y oí un águila volar diciendo ay, por los toques de trompeta que quedan sobre los moradores de la tierra. Entonces 8:13 representa el arrebatamiento y 8:12 es antes del arrebatamiento, y se habla del derramamiento de las tinieblas sobre el sol, la luna y las estrellas. Es importante notar que ese ataque va a venir directamente sobre la familia. Por eso qué precioso es el Señor, hermano. Y por eso le damos gracias al Señor por la vida de nuestro apóstol, porque él recibió la revelación de este año de la reconciliación que tiene que ver con la familia, y eso fue previo a esta calamidad que estamos viendo en todo el mundo, hermano, en donde nos ha tocado pues estar más tiempo del común en nuestras casas, en donde quizá en cierto momento se han complicado las situaciones, las relaciones familiares entre cónyuges, entre padres e hijos, pero como el Señor a la par prometió que iba a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, tenemos la bendición, hermanos, de que este derramamiento de tinieblas no nos afecte a nosotros. Solo es que nosotros busquemos ser esos hijos de luz que dice la palabra, y que le voy a mostrar ahorita en algunas porciones bíblicas. Algo que debemos de entender, hermanos, que nosotros antes habitábamos en tinieblas, hermano, pero por la bendita gracia del Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz.
Vemos Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mire qué tremendo, no solo estábamos en tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas. Así lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. O sea que para que no nos afecten las tinieblas, nosotros tenemos que andar como hijos de luz, porque antes éramos tinieblas. Y ahora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser hijos de luz. Pero lamentablemente todavía tenemos como que algún receptor por ahí de las tinieblas, y por eso es que debemos de cuidarnos. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces nosotros no podemos decir que estamos libres totalmente de este ataque. Sí tenemos el derecho, sí tenemos la oportunidad, sí tenemos la bendición de parte de Dios de poder comportarnos como hijos de luz para que esa plaga de tinieblas, la 9ª plaga, no nos afecte a nosotros. Debemos de buscar andar en la luz, buscar ser iluminados primero por la luz del Señor, como la luna es iluminada por el sol. Luego nosotros ser portadores de luz para luego, cuando ya nos toque que regresar a la casa del Padre, alcanzar nosotros a hacer luz. Y esto se lo voy a mostrar ahorita en algunos versículos. Interesantemente, hermano, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, antes de pecar, eran seres lumínicos. Usted puede ver en Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero si nos vamos a Génesis 3:10 al 11, dice, y le respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Por qué era que cuando en Génesis 2:25 ellos estaban desnudos y no les daba vergüenza? ¿Por qué en Génesis 3:10 al 11 sí les daba vergüenza? Porque era un tipo de desnudez diferente. Cuando se habla de que estaban desnudos en Génesis 2:25 y ellos no tenían vergüenza, se cumple lo que el apóstol Juan dijo en el Evangelio de Juan. La luz era la vida del hombre. Sin embargo, por el pecado, el hombre perdió esa condición de ser un hombre lumínico. Y entonces se le asignó carne y sangre. Y entonces al asignarse carne y sangre vino una desnudez que no conocían Adán y Eva. Entonces nosotros, el propósito del Señor es que volvamos a ser luz, así como fuimos diseñados originalmente. Pero en ese proceso en donde perdimos la gloria de Dios, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia deja ver que la gloria de Dios ilumina, hermano. Isaías 60, densas tinieblas cubrirán la tierra, mas a vosotros la gloria del Señor alumbrará, dice una versión. Entonces, la gloria del Señor sobre nosotros era la luz en nosotros. Pero porque pecamos, perdimos esa gloria, perdimos esa luz. Y entonces vino un estuche, por así decirlo, llamado carne y sangre, y ocultó esa luz. Y nos volvimos tinieblas. Por eso es que, gracias a Dios, hermanos, que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que nosotros vivíamos, que heredamos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos sacaron de las tinieblas, nos quitaron la condición de tinieblas para ser hijos de luz. Entonces, algo que hay que entender es que la carne y la sangre ocultan la luz. Romanos 3:23 era lo que les mencionaba, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, decía, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque él llegó al entendido de que esta carne y esta sangre detenían esa gloria que Dios quiere manifestar en nosotros. Por eso la Biblia dice que la creación entera aún gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que nosotros nos manifestemos, hermano, que nos sea quitado esta carne y esta sangre para que volvamos a esa condición lumínica, a esa condición de gloria que teníamos en el principio. Entonces, nosotros fuimos trasladados
de las tinieblas a la luz, ¿pero para qué? Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, 1, real sacerdocio, 2, nación santa, 3, pueblo adquirido, 4. ¿Por qué Dios nos cambió nuestra naturaleza pecaminosa de tinieblas hacia la luz? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso es que nosotros debemos de anunciar, hermano, el Evangelio. Constantemente tenemos que hablar del Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte del objetivo por el cual nos llamaron de las tinieblas a su luz, de dejar de ser tinieblas para ser hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:4-5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, antes estábamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida secreta del Señor. Entonces nosotros, si somos afectados por las tinieblas, ese derramamiento de la cuarta trompeta, nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando viene el Señor por nosotros. Pero si nosotros avanzamos a ser hijos de luz, nosotros vamos a poder saber. Dios nos va a revelar de alguna forma cuando esté cerca su venida, y entonces lo que va a pasar en nosotros es que vamos a estar preparados, que nos vamos a purificar, así como dice su palabra. Todos aquellos que aman su venida se purifican a sí mismos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, nosotros escatológicamente estamos en el día. Quizá ya estamos en la última hora, ya en los últimos, en la última parte de la última hora, antes de que venga la noche. Este es el tiempo en donde nosotros debemos de prepararnos, hermanos, en donde debemos de pedirle, buscar, ministrarnos para que las tinieblas salgan completamente de nosotros, hermanos, y que el derramamiento de tinieblas sobre las familias en este tiempo no nos afecte a nosotros. Por eso vuelvo a bendecir al Señor, hermanos, porque nos trajo esta proclama preciosa del año de la reconciliación. Yo en un principio pues no lo entendía, como que decía, ¿por qué? ¿Qué es esto? Pero conforme ha ido pasando el tiempo, hermano, yo le pido al Señor que me ayude a poder llevar esa reconciliación a mi casa. ¿Por qué? Porque yo quiero ser de los hijos de luz, quiero que mi familia sea de los hijos de luz, quiero que aquellos que el Señor me permite ministrar a través de la palabra también. Que todas las familias, hermanos, del Ministerio Ebenecer y del cuerpo de Cristo entendamos lo que es la reconciliación, porque es muy importante, porque es algo previo al éxodo que vamos a tener de esta tierra hacia la casa de nuestro Padre. Bendito Señor. Mateo 4:16 dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Entonces nosotros estábamos en tinieblas, hermanos, pero fuimos trasladados. ¿Por qué? Porque vimos la luz de la revelación de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el príncipe de este mundo tenía entenebrecido, tenía cegado el entendimiento. Entonces, una de las cosas que sucede cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz es que se nos abre el entendimiento. Es que como decía el apóstol Pablo, yo ruego que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Entonces, por eso es que, miren, hermanos, antes de conocer al Señor, yo digo que la mayoría de nosotros no queríamos saber nada del Evangelio. Pero cuando nos trasladaron, cuando recibimos la revelación de quién es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, vimos esa gran luz, la luz del resplandor del Señor. Y entonces nos amaneció, entonces nos cambió la vida, entonces nos cambió la perspectiva de vida. Entonces nosotros, como dice la Biblia, no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, que es de regresar a la casa de nuestro Padre. ¿Por qué es que el hombre natural, el hombre terrenal, amó más las tinieblas que la luz? Dice Juan 3:19, y este es el juicio,
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, que se puede amar o una cosa o la otra. Si nosotros no amamos la luz del Señor, la gloria del Señor, podemos amar más las tinieblas. Pero ¿por qué es que ellos amaban más las tinieblas? Pues sus acciones eran malas. Entonces el hombre natural ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus acciones son malas. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver amar las tinieblas que sus acciones sean malas? Porque en las tinieblas se puede esconder las acciones. Entonces al hombre terrenal no le gusta que salga a luz sus acciones malas. Entonces ahí es donde cobra poder las tinieblas. Ahí donde la plaga de las tinieblas puede afectar, hermano. Donde está lo oculto. Donde está lo que no se ha velado o revelado. Ante lo perdido, hermano, primero se enciende la luz. Entonces, los que aman más las tinieblas, sus obras son malas y prefieren la oscuridad, prefieren las tinieblas. Pero nosotros que somos hijos de luz tenemos que ser como la mujer que perdió una de las 10 dracmas. Y luego, pues, para poderla encontrar, porque era algo muy valioso, porque estas monedas representaban la garantía para poder casarse. Entonces, para poder nosotros casarnos, tenemos que encontrar la 10ª dracma. Tenemos que encontrarla, y para ello tiene que suceder lo que sucedió aquí con esta mujer. En Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Entonces, el proceso para que no nos afecten las tinieblas, hermanos, es primero encender la luz. Y la luz tiene que ser encendida en nosotros mismos, tiene que ser encendida en nuestra casa. Luego dice que hay que barrer la casa. Eso nos habla de un proceso de limpieza, eso nos habla de ministración. Entonces, ¿cuándo pierden las tinieblas su poder, hermanos? Cuando se enciende la luz, definitivamente. Pero mire Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cuándo pierden su poder las tinieblas sobre nosotros? Cuando entendemos que a los ojos del Señor, a la voluntad del Señor, a los deseos del Señor, es mejor la luz. La luz es buena. Y entendemos que la luz es la luz que alumbra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él era la luz. En el libro de Juan, el Señor dijo: yo soy la luz. Pero Él también dijo: vosotros sois la luz. Entonces nosotros tenemos que conocer a Jesucristo, la luz, y luego de conocerlo debemos de permitir ser alumbrados por la luz, luego ser portadores de la luz para luego nosotros convertirnos en luz. Efesios 5:13 dice: pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. En otras palabras, hermano, cuando nosotros sacamos a luz todas aquellas cosas que son pecados, que son transgresiones, pecados o iniquidades, que son cosas desagradables al Señor, pesos también que pueden haber en nuestra vida, y nosotros los sacamos a luz, entonces la luz gana ventaja y las tinieblas pierden poder. Lo contrario es que cuando se mantienen las cosas en lo oculto, las tinieblas tienen poder sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras casas. Por eso dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso la Biblia dice: en cuanto callé mi pecado, en cuanto escondí mi pecado, en otras palabras, mis huesos se envejecieron. Segunda de Corintios 4:2 dice: sino que hemos renunciado al oculto, para que no tenga poder, para que las tinieblas pierdan poder sobre nuestra vida, tenemos que renunciar al oculto. Por eso el salmista decía: Señor, perdóname de los pecados, aún de los que me son ocultos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios.
Entonces tenemos que renunciar al oculto y buscar mantenernos en la verdad. La verdad es una condición, pero también es una persona. La persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero esa condición, esa actitud es que nosotros manifestemos todas las cosas en verdad, que seamos transparentes, que seamos verdaderos delante de Dios. Por eso, hermanos, por eso la Biblia dice, dejad de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Entonces nosotros, ¿qué cosas debemos dejar de hacer el mal? Renunciar al oculto. ¿Qué debemos de aprender a hacer el bien? Dentro de muchas cosas, manifestarnos en la verdad. Entonces, ahora veamos en espejo cuándo tiene poder las tinieblas. En el apartado anterior vimos cuándo pierde poder las tinieblas. ¿Cuándo pierde poder las tinieblas? Cuando sacamos todo lo que está oculto hacia la luz. Cuando andamos en la verdad. Pero ¿cuándo tiene poder las tinieblas? Y esto también nos va a ayudar también a entender qué cosas pueden hacer que la plaga, la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas, pueda afectar nuestras vidas y nuestras familias. O sea que está de los dos lados, como lo que hemos aprendido de la enseñanza espejo, ¿verdad? Lo vamos a ver desde el punto negativo, pero si nosotros hacemos lo contrario, quiere decir que nosotros vamos a alcanzar ventaja y vamos a permitir que no seamos dañados por esa última plaga que va a afectar, ese último ataque que va a afectar a la iglesia o que está afectando a la iglesia. Entonces, ¿cuándo tiene poder las tinieblas? Cuando se obra en lo oculto. Por eso, hermanos, cuando algo en nuestras vidas, uno tiene el miedo, por así decirlo, de manifestarlo, de que se sepa en nuestras casas, con nuestras autoridades, muy probablemente están actuando las tinieblas, hermano, en nuestros corazones. Recordando lo que dijo el Señor Jesucristo: si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces, debemos siempre meditar. Cuando algo es mejor, no se lo voy a contar a mi esposa, o no se lo voy a contar a mi esposa para que no se enoje. Mejor que se enoje por un momento, hermanos. De ahí ya se reconcilia. Pero es mejor traer todas las cosas a la luz. Y si uno, como hijo también, mejor no le voy a contar esto a mi papá. Si se mantiene en lo oculto, se está permitiendo que la plaga 9ª afecte la plaga de las tinieblas. Veamos un ejemplo. Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige, dice, en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces aquí hay algunas consideraciones de maldición, algunas obras que el Señor dejó para que el pueblo de Israel se abstuviera de hacerlas. Y entonces cuando alguien decía amén, alguno de sus significados es así sea, pero algunos estudiosos dicen que cuando uno dice amén, está diciendo me comprometo a la consecuencia. Entonces, cuando se leyó esta maldición, el pueblo tenía que decir amén, como que dice, yo conozco mi responsabilidad. Si yo obro de acuerdo a lo que tú estás determinando, Señor, en tu palabra, yo acepto la consecuencia de lo malo que pueda venir sobre mi vida. Y entonces aquí lo que se está refiriendo es que el que hace idolatría lo hace en lo secreto, lo hace en lo oculto, lo hace en las tinieblas, en otras palabras. Entonces, esta palabra secreto es del Hebreo 56:43. Se puede traducir o se pronuncia seter o seter. Y aparte de secreto, se puede traducir como cubierta, esconder, oculto, solapadamente. Entonces, el que comete idolatría en lo secreto. Por eso es que aquellas mujeres
o aquellos personajes bíblicos que se llevaron el manto de Sinar, que se llevaron el terafín, lo escondieron. ¿Por qué? Porque la idolatría es algo que se manifiesta en las tinieblas. Miren, hermanos, y la idolatría no solo es la idolatría que se conoce de bulto. Una de las características que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, de las 18 características que iban a tener los hombres del final de los tiempos, 18 es un número que representa el carácter del anticristo, porque 18 es igual a sumar 6 más 6 más 6, igual a 18. Interesantemente, hermano, la primera característica que describe el apóstol Pablo nos habla de un tipo de idolatría. En específico, el tipo de idolatría, la egolatría. ¿Por qué? Porque dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces, una de las características, cualidades de un personaje que está en tinieblas es la egolatría, es el amor a sí mismo, antes que amar a Dios. Entonces, y fíjese que esas 18 características terminan por decir amadores de los placeres antes que amadores de Dios. Entonces se sigue hablando del amor. ¿Se recuerdan que vimos un versículo que decía que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas? Entonces vemos en esas 18 características que van a tener los hombres del final, en la primera y en la última, amor. Pero amor a las tinieblas. ¿Por qué? Porque habla de idolatría, según lo que vemos aquí en Deuteronomio 27:15 y lo que significa la palabra secreto. Veamos otro ejemplo. Deuteronomio 27:24 dice, maldito el que hiera a su vecino secretamente. Esta palabra secretamente, la misma que vimos en el versículo anterior, es seter. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, miren, hermanos, ahora hablando de la maldad que hay en el mundo, hermano, y de la maldad que pueden manifestarse en las casas. Aquí dice, maldito el que hiera a su vecino secretamente. ¿Sabe qué se me viene ahorita a mí a la mente, hermano? Por ejemplo, cuando un vecino viene y pues denuncia alguna situación que ve en la casa o en la condición de un familiar y lo hace por verles mal. No porque sean buenos, sino que lo que quieren es herir a la persona. Y nosotros no debemos de ser de esos, hermanos. Aquellos que en lo oculto buscan tramar en contra del vecino, en contra del prójimo, en otras palabras, en contra del cercano. Eso habla también de la familia, hermano. Hay muchas personas que están tramando en lo secreto en contra de sus mismos hermanos, en contra de sus padres. Eso es estar en tinieblas, eso es ser presa fácil de las tinieblas. Pero ya para ir terminando, nosotros, solo para ponerle el último versículo, se puso rebelde, se quiso poner en tinieblas esta presentación, pero en el nombre de Jesús es más poderoso el que está en nosotros. Deuteronomio 28:57 dice, hacia la placenta, mire qué tremendo esto, hermano, hacia la placenta, hacía la placenta que salga de su seno, y hacía los hijos que dé a luz, porque se los comerá en secreto, por falta de otra cosa, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprima en tus ciudades. ¿Sabe qué puedo ver aquí? Aquí se pueden ver varias cosas, hermano, pero aquí habla de que en secreto se come la placenta. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que se come a los hijos en lo secreto? ¿Sabe qué se me viene a la mente a mí? El aborto. Porque el aborto en la actualidad se convirtió en una industria, lo que se conoce como la industria del aborto. ¿Y sabe por qué están provocando muchos abortos? Porque todo lo que está relacionado al aborto, todo se convierte en un producto que se puede comercializar. De la placenta sacan las células madres, en donde hacen cremas, en donde hacen tratamientos. En algunas naciones asiáticas se comen los fetos. Todo se convirtió.
en una industria, hermano, y eso es lo que está sucediendo, hermano. Cuando alguien participa o practica un aborto, está siendo influenciado, está siendo afectado por la plaga de las tinieblas. Otra de las cosas que significa también, hermano, al hablar, dice, así a placenta que salga de su seno y así a los hijos que de luz, porque se los comerá en secreto. ¿Sabe qué representa eso también? El abuso. El abuso, el incesto que hay en muchas casas. Muchos padres, muchos hermanos abusando a sus hijos. Eso es estar en tinieblas, hermano. Y si eso hay en alguna casa, eso hay que acabarlo, hay que denunciarlo con las autoridades espirituales y en cierto momento con las autoridades aún terrenales. ¿Por qué? Porque si se permite eso en las casas, hermano, no hay reconciliación y en consecuencia viene un tiempo de tinieblas terrible, hermano. Pero el Señor no quiere eso sobre nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, no sacamos o no dejamos que la luz entre en nuestra casa, pueden ocurrir incestos, puede abrirse la puerta a odios, intentos de asesinato. Entonces nosotros, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, debemos declamarle al Señor. ¿Para qué? Para que saquemos todo lo que pueda haber oculto en nuestras vidas, en nuestras casas, hermanos. Para que, aunque hayan consecuencias negativas, aparentemente es preferible pasar un tiempo, como dice el dicho coloquial, es mejor un rato colorado que 1000 descoloridos. Mejor un momento de humillación en donde nosotros vamos a ministrarnos para sacar a luz lo que está oculto, que terminar por sacarlo en el tiempo del llanto y crujir de dientes, lo que se conoce como las tinieblas de afuera, es decir, el periodo de la tribulación. Amados hermanos, el Señor quiere bendecir nuestras vidas. Sus planes son de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas y para nuestras familias. Por ello es que nos trae esta palabra, por eso es que nos trajo esta revelación doctrinal que se la dio a nuestro apóstol, para que nosotros la entendamos, la recibamos, la abrazamos y procuremos poner por obra su palabra. Por ello es que este último ataque, hermano, antes del arrebatamiento va a ser terrible, está siendo terrible. Por ello es que el Señor nos da las herramientas a nosotros. En el nombre de Jesús, vamos a orar para ministrar esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite recibir su luz, ser luz, andar en luz, porque nos llama a la luz, que salgamos de todo lo que está oculto. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de trasladar esta palabra, Señor. Yo te ruego que me ayudes, Señor, que me ayudes a mi familia, Padre, a manifestar todo lo que está oculto, Señor, y traerlo a la luz. Pero te ruego por todos aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión, Padre. Por todos aquellos que son presas de las tinieblas, todos aquellos que aún no han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, es decir, todos aquellos que no te han conocido o reconocido. En la actualidad, Padre, todos aquellos que no han doblegado sus rodillas delante de ti, Señor, todos aquellos que no han abierto la puerta de su corazón para dejarte entrar, te ruego que tú les permitas, Padre, conocerte, Señor, y aceptarte como su único y suficiente Salvador. Pero te ruego por todos aquellos que ya te conocimos, Señor, y que aún hay cosas que en luz parecen tinieblas en nosotros. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tengas misericordia, Señor, que tengas piedad de cada uno, Señor, de los que están viendo esta transmisión, Señor. Te ruego, Padre, que la luz de tu gloria alumbre sus casas, alumbre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que está oculto, Señor,
que todo lo que está oculto pueda salir a luz, que nos des el valor, Padre, en el nombre de Jesús, de manifestar todo aquello que no es agradable a ti, Señor. Por amor a tu santo nombre te lo rogamos, Padre, porque esperamos tu venida, porque queremos amar tu venida, Señor, porque queremos purificarnos, porque reconocemos que tu venida es pronta, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te agradecemos por tanta misericordia, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero haya sido de bendición esta enseñanza. Dios les bendiga.